temático de exceso de mortalidad. Para esto hemos decidido primero darles una perspectiva de lo que tenemos en el CISBER, que son los números que están viendo todos los días. Todos los días el número que estamos viendo del número de defunciones confirmadas. Y es el número, y normalmente tenemos el día de hoy, reportamos 202.633. Pero en el CISBER tenemos un número mayor de defunciones. ¿Cuáles son estos números? Tenemos un total de 270.000 defunciones que están registrados en el sistema de vigilancia epidemiológica, de los cuales confirmadas, y acuérdense que aquí tuvimos diferentes formas de confirmación, ¿no? La confirmación más directa es que el resultado del laboratorio, que se le haya tomado una muestra y el resultado haya salido positivo. Pero también tenemos la posibilidad de asociación epidemiológica y también tenemos la posibilidad de dictaminación, especialmente para el caso de defunciones. La gran mayoría son porque su resultado de laboratorio fue positivo. Pero también tenemos cerca de 46.931 defunciones que cubrían el cuadro, fueron cuadros sospechosos de COVID y lamentablemente fallecieron. Pero en ese proceso también se les tomó una muestra, pero la muestra fue negativa. Y por lo tanto se consideran que son negativas para COVID. ¿Cuál fue la causa? Es una cosa que se tendrá que determinar. Pero por lo pronto no fueron confirmadas como una infección por el virus SARS-CoV-2. Y aún tenemos 20.546 que todavía siguen como sospechosas. ¿Por qué siguen como sospechosas? Porque pues, muchas de ellas no se les tomó la muestra, o son muestras que se tomaron y que no tuvieron resultados, y por lo menos no sabemos si son positivos o negativos. Y tampoco tenemos la posibilidad de hacer un estudio de asociación epidemiológica, y todavía están en el proceso de dictaminación. Entonces, por eso este es un número en el que estamos abocados y se ha ido disminuyendo para dictaminarla o descartar la posibilidad de que se asocie a CISBER. Pero quiero que se fijen en este número, 270.000, y especialmente en estas negativas que fueron sospechosas, si en algún momento fueron sospechosas, si tuvieron un cuadro que parecía una enfermedad respiratoria aguda grave. La siguiente, por favor. El otro contexto que sí me gustaría, antes de pasar al análisis de exceso de mortalidad, es seguir resaltando el componente de por qué se están dando estas muertes y a qué se están asociando. Y una parte muy importante en la que hemos insistido es este análisis sobre las comorbilidades, ¿no? Si ven en esta gráfica del total de las muertes confirmadas, el 70% tienen al menos una comorbilidad. Hay un 30% que no tienen comorbilidades conocidas. Y también aquí es muy importante, hay mucho de las enfermedades y de las comorbilidades que no se detectan a tiempo, no son gente que tiene el diagnóstico. Y muchas veces aún durante el proceso que tuvo, por lo que se hospitalizó, tampoco hubo la oportunidad para tener un diagnóstico de comorbilidad. O el estudio epidemiológico es insuficiente para saber, ¿no? Entonces, a veces nos han preguntado, ¿pero qué quiere decir? ¿Por qué este grupo? ¿Por qué? ¿Por qué evolucionó fatal? No sabemos. Hay mucho que estudiar, hay mucho que entender y es probable que siga estudiando y que se siga encontrando factores que estén asociados a esa mortalidad. Pero del otro 70% tenemos enfermedades o factores de riesgo que claramente se han asociado a un mayor riesgo tanto de complicación como de morir. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Y las hemos señalado ya en varios, hace mucho que no hacemos o mostramos este análisis, pero 45% de las muertes tenían hipertensión arterial. Un porcentaje muy alto, casi 40% tenían diabetes. Más del 20% tenían obesidad. Y así vamos a ver otros factores: tabaquismo, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión, asma, VIH, y así hay otras enfermedades que hemos ido detectando. A veces lo que han pasado es que nos dicen, bueno, si 41%, pues quiere decir que hay 55% que no tiene hipertensión. Bueno, eso es cierto. Pero tenemos una alta prevalencia de hipertensión en estos casos y en varios análisis que hemos mostrado hemos visto cómo la hipertensión está claramente asociada a un aumento muy importante del riesgo de mortalidad, y así diabetes, y así obesidad, y así todas estas enfermedades que estamos mostrando aquí. La siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver qué fue y cómo ha ido el análisis. Acuérdense que este análisis de exceso de mortalidad, este es un análisis que a mí me ha interesado desde que empezamos, pero también me ha interesado ver cómo lo están manejando otros países y para las personas interesadas, busquen qué es lo que está pasando en los países y es muy difícil. Es muy difícil porque son reportes aislados, es muy difícil encontrar países que tengan de manera sistemática, periódica, un reporte de exceso de mortalidad. Y en México estamos muy contentos y satisfechos con el ejercicio que ha hecho este grupo de expertos, porque desde agosto que se empezó a reunir el grupo, se definió la metodología, se empezaron a hacer los análisis, un grupo de múltiples instituciones, la Secretaría de Salud, tanto Senaprese, Dirección General de Epidemiología, pero CONAPO, RENAPO, INEGI, OPS, el Instituto Nacional de Salud Pública, el IMSS, son las instituciones participantes. Especialmente agradecido con todo el grupo y especialmente por el grupo del Instituto Nacional de Salud Pública que se ha convertido en el grupo que opera mucho del análisis y que en sesiones de todas las semanas discutimos de manera grupal para ver los resultados. La siguiente. Ahora, como lo mostró ayer el doctor López-Gatell, esto es un análisis que hemos estado publicando periódicamente. Al día, el último que salió en el fin de semana es el boletín número 11 y hemos publicado 11 boletines. En general, al principio hubo algunos desfases, pero son cada 15 días. ¿Sí? Cada 15 días en la página de coronavirus.gov.mx ustedes van a encontrar el informe detallado de lo que pasó en las últimas 2 semanas o de todo el año, incluyendo las últimas 2 semanas. No solo eso, desde hace como una semana, además se publicó en el mismo sitio un tablero de control donde de manera dinámica, y esto los invito porque permite ver los estados, permite ver muchas cosas con detalle, ver las gráficas. Es un tablero de control, es un tablero de control dinámico que también está anidado. Si lo ponen exceso de mortalidad, van a encontrar esto y ayer lo mostró el doctor López-Gatell. Y también hay un artículo más de carácter científico, más técnico, publicado en la revista Salud Pública de México. La siguiente. Ahora, voy a tratar de explicar otra vez la fuente, porque un poco lo que nos ha pasado en esta, revisión y comentarios que se han dado al reporte, justo al último reporte, pues ha habido como diferentes interpretaciones, ¿no? Y tal vez, a pesar de que está el boletín, a pesar de que está la descripción detallada, ya no habíamos venido a dar el detalle, vamos a tratar de explicar los puntos centrales que consideramos para una adecuada interpretación del exceso de mortalidad. Uno, es importante entender las bases de datos, y en general hay 2 principales, pero voy a mencionar una tercera. La principal base de datos de la que se basa este análisis viene de este registro civil, o sea, es de la base de datos nacional de los registros civiles. Todos los registros civiles, esto está coordinado y administrado por RENAPO. Todos los registros civiles suben información de las actas de defunción, no toda la información, pero la información principal. Hay un proceso de revisión por RENAPO, se va validando. Y esto recaba todas las defunciones. ¿Por qué todas las defunciones? Porque en principio todos los familiares necesitan un acta de defunción para los siguientes trámites. Entonces todas las defunciones van a entrar a algún registro civil, a partir de un certificado que se les expide, llegan al registro civil, obtienen su acta de defunción. Y esta acta de defunción es la que se obtiene en este registro. La otra base, que es la base que a veces están tratando de comparar, es lo que tenemos en el sistema de vigilancia epidemiológica, y ese es otro sistema que es independiente. Ese sistema viene de lo que ha llegado al sistema de salud en los niveles de atención, se hace el estudio epidemiológico, se registra, y en el caso de que fallezca, también se registra el fallecimiento ahí. Ahora, esta persona que estuvo en el CISBER y que lamentablemente falleció, también tuvo que irse con su certificado el familiar a un registro civil y a obtener el acta. Entonces, en principio, todo lo que tiene el CISBER, al final estará también en las actas de defunción. Está. ¿Sí? Y otra de las cosas, la tercera base de datos es la forma en que comparamos históricamente, y eso lo hacemos con las bases del INEGI. Y ahorita voy a platicar un poco más de eso. La siguiente, por favor.
Ahora, las definiciones. Vamos a partir de dos conceptos muy importantes. Uno es las defunciones esperadas. O sea, ¿cuántas defunciones esperábamos en el año, o en esta semana, o en estas semanas? Y es el número de defunciones esperadas de acuerdo a los datos históricos del INEGI, que hemos tomado este intervalo del 2015 al 2019. Esto es lo que hubiéramos esperado. Pero después tenemos lo que observamos, cuántas defunciones observamos con estas actas de defunción, que es justo lo que viene de esta base de datos. La diferencia de esto menos esto es el exceso de mortalidad. Y hablamos de exceso de mortalidad por todas las causas, porque aquí no nos interesa o no es el importante qué causas, sino es cuántas. ¿Cuántas muertes de más observamos de lo que hubiéramos esperado? No tiene nada que ver ahorita con de qué, cuáles fueron, por qué, son cuántas. Este es el exceso de mortalidad. Y que lo podemos reflejar ya sea de manera absoluta o como porcentaje de exceso. ¿Qué porcentaje más tuvimos este año con respecto a lo que hubiéramos esperado de acuerdo al histórico, ¿no? El exceso de mortalidad incluye las defunciones ocurridas por cualquier causa o factor. No es exclusivo de COVID, y esto es un dato muy importante, porque a veces se ha tratado de utilizar todas las muertes que se calculan en este exceso de mortalidad como si fuera el número oficial o real de las que están confirmadas o asociadas causalmente por COVID. Y no, hay muchas razones, y si bien después comentamos de esto, de cuáles pueden ser las razones de este exceso de mortalidad. La siguiente, por favor. Ahora, en este último informe y en él incluimos algunas cosas que tal vez puede ser parte de la confusión. Incluimos un número que es defunciones asociadas a COVID. O sea, de todas las defunciones por las actas de defunción. Y este es un ejercicio que lo que se hace es, con base en lo que se describe por el médico que después pasa al acta de defunción, se buscan palabras, COVID, SARS-CoV-2, neumonía típica, se buscan una serie de palabras que sabemos que normalmente pudieran estar la forma en que un médico reporta una defunción. Pero es un algoritmo que busca palabras de asociación. Esto es muy preliminar, pero es muy parecido a los ejercicios que también muchos grupos de investigadores han hecho. Muchos grupos de investigadores externos, independientes, han obtenido y han tratado de hacer ejercicios muy similares. Tratar de ver de la información que está allí, cuáles podemos pensar que sí se asocia directamente a COVID. Y esto es lo que también reflejamos. De esto podemos también ver el porcentaje de defunciones asociadas a COVID. De todo el exceso de mortalidad, ¿qué porcentaje corresponde a esto? ¿No? Pero por otro lado tenemos también, y lo tenemos ahí en el informe, las defunciones que están confirmadas por COVID. Y eso es el CISBER, es otra fuente, por eso está en otro color, es otra fuente de información. Son las confirmadas en el CISBER. Y lo que podemos ver es el porcentaje de defunciones confirmadas por COVID de todo el exceso de mortalidad, que también lo reflejamos en algunos gráficos del informe. La siguiente. Ahora voy a ir a algunos gráficos, pero voy a irme rápidamente para después pasar a las preguntas. Pero creo que es importante que también ustedes en el tablero de control y las personas que estén interesadas busquen, vean, jueguen con estos datos, porque es la forma de entenderlos, ¿no? Van viendo, pueden ver qué ha pasado en las diferentes semanas. Y lo que vemos es una curva que además refleja mucho la curva que hemos visto tanto con casos incidentes, como con hospitalizaciones, como con mortalidad y como con exceso de mortalidad, ¿no? Es un pico que tuvimos en una parte del año y después a principios, a finales del año 2020, un pico nuevamente que fue mayor que el pico previo y que ha ido descendiendo. Lo van a ver en cada uno de los estados, también se ve ya el descenso prácticamente en todos los estados. Y esta línea que hay, o varias líneas que hay, es lo que hubiéramos esperado en sus diferentes percentiles, ¿no? Utilizamos el percentil 90 para ver el límite y ahí es como calculamos cuánto hubiéramos esperado. La siguiente. Estas gráficas las tenemos nacional, la tenemos por sexo, mujeres, hombres, la siguiente, y por edad. Y por edad y sexo. Y vamos a ver, por ejemplo, dónde está, que aún en poblaciones de 20 a 44 años
tenemos excesos tanto en hombres como en mujeres. En la población de menos de 20 años tenemos estos datos en donde no tenemos datos de exceso, más estamos por debajo, pero esto siempre ha pasado con la mortalidad en niños, donde esto requiere más ajustes, por eso esto tiene mucho más ruido y es difícil de interpretar. La siguiente, por favor. Este es el exceso de mortalidad por todas las causas, en donde tenemos la forma en que, cuáles son, digamos, esta es la misma curva que hemos reflejado, pero tenemos cuáles son las confirmadas por CISBER, el número confirmado por CISBER, que es este anaranjado, que tiene la misma curva, es la misma tendencia, cosa que también es muy importante, porque lo que nos está dando el CISBER son tendencias muy similares a lo que estamos viendo en el exceso total de funciones. Y lo que es muy importante en los sistemas de vigilancia es la tendencias. Va para arriba, está creciendo rápidamente, va para abajo, y esos son datos que son los que realmente nos ayudan mucho a reforzar acciones, a modificar acciones, a focalizar acciones en ciertos estados, etcétera, ¿no? Y también tenemos el resto de las causas que pueden explicar este exceso de mortalidad. La siguiente. Los números. Entonces tenemos del total de lo que hubiéramos esperado, en este periodo, además un periodo plurianual, también eso a veces puede confundir, pero tenemos aquí desde la semana 1 del 2020 a la semana 6 del 2021, que es donde se cerró. ¿Cuántas muertes hubiéramos esperado en todo ese periodo de un poco más de un año? 846.499. ¿Cuántas observamos? 1.263.501. Esta diferencia es el exceso de mortalidad por todas las causas, que son 417. Este porcentaje, que es el 49% de incremento, es decir, si esperábamos esto, este es el 49% más. Se incrementó un 49% de lo que hubiéramos esperado. La siguiente. Estos mismos números los podemos ver, no me voy a ir al detalle, pero lo podemos ver igual por sexo o por grupos de edad. Y vamos a ver que también hay porcentajes, donde hemos visto un porcentaje mucho más de lo esperado es en este grupo de 45 a 64 años, pero cuando ve el número de muertes por exceso, sí son mucho más aquí, en este grupo, que es el grupo de 65 más, pero aquí también se esperaban muchas más muertes. Por eso el exceso en porcentaje es menor, pero el número absoluto es mayor. Y así también pueden ir viendo cada uno de los detalles en el informe. Es el otro dato que es importante. Eso es lo que ya teníamos de las 417.000. Ahora, ¿qué es este 294? Este 294 es lo que posiblemente se puede atribuir por COVID. ¿Por qué decimos posiblemente? De las actas de defunción es un texto libre, cada una de las causas de defunción es un texto libre. Se buscaron clasificación preliminar de las defunciones, búsqueda exhaustiva de palabras referidas al virus COVID. Se descartaron registros que mencionaban negativo, no positivo, pero se multiplicaron múltiples términos. Y así se pudo detectar 294.287. De entrada se asumió que todo esto es parte del exceso. ¿Por qué? Porque el año pasado, o los años previos, no se esperaba COVID. Entonces todo lo que está asociado a COVID, teóricamente, es parte de este exceso. Parte de este exceso, 417.000. ¿Qué tanta parte? 70%. Que si se fijan ha sido muy consistente, este dato yo lo presenté hace como 5 o 6 meses. 70% del total del exceso es probable, y es un dato preliminar, que esté asociado a COVID. La siguiente. Van a ver también variabilidad en los estados. Esto es un mapa de calor que le llaman. Cada color depende del exceso de cada semana, y vamos a ver, es una forma gráfica de ver en qué semanas, en qué parte, en qué tanto exceso cada una de las entidades federativas. Lo pueden ver así, o de la siguiente forma, que es con las gráficas, que también lo tenemos pues tanto por regiones, por estados, en donde podemos ver pues cada una de las curvas de exceso de mortalidad de cada una de las entidades por las personas que estén interesadas en una entidad en específico. Pero como pueden ver, como les había dicho, pues gran parte de ellas en sus últimas semanas también están reflejando este descenso en exceso de mortalidad. La siguiente, nada más para la previa, aquí les recordamos la página donde también está, si me pasas la previa, en esta específica, coronavirus.gov.mx
exceso de mortalidad en México, van a poder ver el tablero de control con todos estos gráficos. La siguiente. Cuando hablamos de esta comparación internacional ha sido muy complicado. ¿Por qué? Porque los reportes internacionales tienen metodología distinta, son periodos distintos, pero hay varios grupos, Our World in Data, el Economist, hay varios grupos que han tratado de hacer, realmente los recomiendo, son textos muy bien hechos, con una comparación, hablando de los sesgos, de los problemas para comparar entre países, es muy problemático. Tal vez los únicos que han tenido un proceso de comparación homogénea, estándar, son algunos países o la gran mayoría de los países europeos en este sistema, se llama Euromomo, que tuvieron desde hace tiempo, desde como el objetivo de influenza, pues hicieron una serie de procesos estandarizados para medir exceso de mortalidad. Pero van a ver, digo, ahorita no quiero que se fijen en los detalles, pero vamos a ver varios países y hay muchos más, son una selección, y los colores lo que están reflejando es el exceso de mortalidad de cada semana o cada mes. El más rojo es el mayor exceso. México está aquí, ¿no? Y sí, hemos tenido pues, una epidemia larga, con mucho exceso de mortalidad, que ya lo vimos en las otras gráficas, pero también muchos países han tenido con momentos muy intensos, aún en países europeos, con intensidades importantes, Reino Unido, intensidades importantes de exceso de mortalidad en ciertos periodos. Y una de las cosas que también me gustaría como aclarar, aprovechando la comparación internacional, es que lo que a veces se ha puesto es, y varios medios lo han tomado así, creo que es muy importante que se reconozca el error, es decir, bueno, nosotros estamos calculando más de 400,000 de exceso. Lo comparamos contra las confirmadas de otro país, de Brasil, de Estados Unidos. Y no, hay que buscar cuál es la estimación que tiene en el periodo exacto de exceso de mortalidad cada uno de los países para poder comparar. Y aún con estimación de exceso, a veces hay diferencias metodológicas que cuesta trabajo hacer las comparaciones. La siguiente, por favor. La siguiente, esto ya lo pueden ver en el informe. Ahora, vamos a ver hacia dónde vamos. El exceso de mortalidad por todas las causas, ya vimos. Tenemos un dato que es preliminar. Y esto es un dato que también es preliminar. Estos son lo que viene de las bases de datos del sistema epidemiológico de defunciones que tenemos en la Dirección General de Información, que son los certificados de defunción. Todos los certificados de defunción también se recolectan, se capturan. Esto en principio es muy parecido en número total de la información que obtenemos de las actas de defunción, que es la base de datos con la que calculamos el exceso, pero eso también, y se utilizan algoritmos estandarizados para tratar de encontrar causas básicas. Esto es aún, por favor, insisto, es aún preliminar. En este análisis preliminar estamos viendo lo que fue 2017, 18, 19, que ya no son preliminares, y lo que tenemos en el 2020 como preliminar. Y podemos ver que tenemos en este año pues 200.739 muertes que probablemente se asocian a COVID. Sigue siendo probable, sigue siendo preliminar, porque por norma, todas las muertes de un sistema de vigilancia epidemiológica tienen que pasar por un proceso de dictaminación, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Pero lo que quería señalar en esto es que, como pueden ver, también hay otras causas que no están asociadas a COVID, pero que también han ido incrementándose. Infartos, ¿no? 212,000, o enfermedad cardiovascular en general, también un incremento en diabetes a 152,000, números muy parecidos en cáncer, poco neumonía, influenza, también un incremento muy importante de 31,000 que teníamos el año pasado a 45,000, y eso pues son parte de este exceso. Parte de este exceso hay otras causas que también están incrementándose con respecto a lo que veíamos en años previos. La siguiente. ¿A dónde vamos? Y ya con esto termino. Es el proceso oficial, el de dictaminación. Y como también ya lo hemos visto, en principio tenemos el sistema CISBER, que registra las defunciones, y si están confirmadas serán ya parte de las confirmadas. Pero también tenemos esto, que es la red B, que es la forma de registro de estas defunciones que tienen que dictaminarse en los diferentes comités de dictaminación de la unidad hospitalaria, de la jurisdicción, del Estado, y en esta red están subiendo las dictaminaciones de cada uno de estos niveles, de todas las muertes que están
posiblemente asociadas a una de las 157 enfermedades que se tienen que reportar en el sistema de vigilancia epidemiológica. La siguiente. Se complementa un anexo, se revisa y finalmente se dictamina. ¿Cuántas tenemos? Actualmente tenemos 26,000 que se han registrado por probable COVID en ese sistema. De estas se han dictaminado 19,798. No quiere decir que se han confirmado. Me han dicho ahorita, me están diciendo que cerca de 6,000 de estas sí fueron confirmadas como COVID. Esto quiere decir que de las 19,000 de estas que se tenían pensadas que era COVID, cerca de 6,000 fueron COVID o se dictaminó como COVID. Y estas 6,000 están ya en el CISBER, porque también es una de las fuentes para confirmarlo. Estamos aún en proceso de dictaminación de 6,218 de estos años y este es un proceso que está en activo y estaremos dando pues informe. Entonces con esto termino.